Definición. La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. La diabetes mellitus tipo 1 es el resultado de una respuesta autoinmune que desencadena la destrucción de las células betaproductoras de insulina en el páncreas y da como resultado una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes mellitus tipo 2 tiene un fuerte componente genético, así como una asociación significativa con la obesidad y un estilo de vida sedentario. Esta se caracteriza por la resistencia a la insulina y la alteración de la secreción de insulina debido a la disfunción de las células beta pancreáticas, lo que da como resultado una deficiencia relativa de insulina. Ahora hablaremos acerca de la etiología. Primero veremos la etiología de la diabetes tipo 1, la cual va a estar relacionada con la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Esta va a estar relacionada con alteraciones inmunitarias, las cuales nos van a dar alteraciones en la autotolerancia de los linfocitos T a los antígenos de las células beta pancreáticas. Estos van a ser causados por una susceptibilidad genética. Esta susceptibilidad genética va a ser mayormente en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en los antígenos leucocitarios humanos DR, que son aquellos que nos van a ayudar a reconocer las células propias del cuerpo. Esta puede ser en los genes DR3 o DR4, como también en ambas. Esto va a suceder en un 90 a 95% de las personas que padecen diabetes tipo 1. Después tenemos la susceptibilidad genética en los genes CTLA4 y PTPN22, los cuales también van a ser receptores inhibidores de linfocitos T. Dentro de la etiología de la diabetes tipo 2 tenemos que va a ser una enfermedad compleja implicada entre interacciones por factores tanto genéticos como factores ambientales. Dentro de los factores genéticos tenemos aquellos genes que se consideran genes diabéticos, los cuales nos van a llevar a una susceptibilidad genética. Sin embargo, a diferencia de la diabetes tipo 1, que también tiene una susceptibilidad genética, esta enfermedad no se va a relacionar con genes implicados en la tolerancia o la regulación autoinmunitaria. Por otro lado, dentro de los factores ambientales tenemos el sedentarismo y hábitos dietéticos que nos pueden conllevar a una obesidad y después de eso a un síndrome metabólico. Esto, en conjunto con genes diabéticos, nos van a llevar a tener una resistencia a la insulina que posteriormente será una secreción inadecuada de insulina. Ahora hablaremos de la fisiopatología. La diabetes tipo 1 o también llamada insulinodependiente es un tipo de enfermedad que se produce de respuesta a una respuesta autoinmune. Esta es principalmente basada en la susceptibilidad genética que tiene el individuo y algunos factores ambientales que lo predisponen, como una infección viral previa. Entonces, este conjunto de factores genéticos y ambientales va a provocar una respuesta autoinmune que produce anticuerpos y atacan de forma progresiva a las células beta del páncreas. Estas células betas, que son las encargadas de producir insulina, van a fallar y por lo tanto no hay una producción adecuada de insulina, lo que conduce a una deficiencia absoluta de insulina. Esto se traduce en la disminución de la captación de glucosa en los tejidos y por lo tanto niveles altos de azúcar. En la diabetes mellitus tipo 2, esta por lo general comienza como una resistencia a la insulina y es una afección que se caracteriza porque las células no responden a la insulina. Si existe la producción de insulina, el cuerpo es capaz de transformar los alimentos y obtener glucosa de ellos y para procesar esta glucosa se produce la insulina, pero el cuerpo no la utiliza de forma adecuada. Entonces, esto es principalmente debido a una resistencia
que se observa principalmente en pacientes con una obesidad central, donde hay un aumento en el nivel plasmático de ácidos grasos libres, lo cual va a ocasionar una alteración en la captación de glucosa dependiente de insulina en los hepatocitos, miocitos y adipocitos. Eh, Esta resistencia periférica a la insulina va a ocasionar una respuesta en la cual el cuerpo produce más insulina de lo normal, pero con el tiempo el cuerpo ya no puede producir esta cantidad de insulina. Ocurre una disminución de las células beta pancreáticas y por lo tanto los niveles de glucosa en sangre aumentan. Bueno, empezaremos hablando de las características clínicas de la diabetes mellitus. Empezaremos dividiéndola en el comienzo, donde tenemos la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 es avenido repentino. La cetoacidosis diabética, que es cuando el cuerpo produce mucho exceso de ácidos en la sangre, llamados cetonas. Esta es la primera manifestación en aproximadamente un tercio de los casos. Alternativamente, los niños pueden presentar una enfermedad aguda y síntomas clásicos. En la tipo 2 es típicamente gradual. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, es decir, que no saben que tienen esta enfermedad. Algunos pacientes pueden presentar algunas crisis hiperglucémicas. Los pacientes de edad avanzada pueden presentarse especialmente en un estado de hiperglucemia hiperosmolar. Ocasionalmente los pacientes con la diabetes mellitus tipo 2 presentan cetoacidosis diabética, que afecta principalmente a personas negras e hispanas. Los síntomas de las complicaciones pueden ser el primer signo clínico de la enfermedad. Tenemos las características clínicas, que en las dos tipos de diabetes van a ser los mismos síntomas. Tenemos que los síntomas clásicos de la hiperglucemia es la poliuria, que la poliuria es cuando tenemos muchas ganas de beber agua. Tenemos bastantes ganas de poder beber cantidades exageradas de líquido, que esto nos puede provocar enuresis, que la enuresis es la pérdida de control de la vejiga durante la noche o mojar la cama, y la nicturia quiere decir que tienes muchas ganas de orinar en la noche, casi lo mismo. También tenemos la polidipsia, que la polidipsia es la sed excesiva. Puede tener causas que no se deben a una enfermedad, es cuando tenemos mucha sed. Y también tenemos que es la polifagia, es comer en exceso por tener mucha hambre o aumento del apetito. También tenemos síntomas inespecíficos, como es la pérdida de peso inexplicable, alteraciones visuales, por ejemplo la visión borrosa, la fatiga, el prurito, mala cicatrización de las heridas. Recordemos que es prurito. Prurito es la sensación incómoda, irritante, que crea el deseo de rascarse y puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Es como salpullido. La mala cicatrización de heridas es un síntoma muy característico de la diabetes. La mayor susceptibilidad a las infecciones y calambres en las pantorrillas. Una apariencia delgada es típica de los pacientes de la diabetes mellitus tipo 1. Ya que en la diabetes mellitus tipo 2 hay posibles signos cutáneos de resistencia a la insulina, acanthosis nigricans benigna y a crocordones. Algo que debemos recordar siempre es que se debe sospechar de diabetes mellitus en pacientes con celulitis recurrente, candidiasis, infecciones por dermatófitos, gangrena, neumonía, particularmente reactivación de tuberculosis, la influenza, infecciones geniturinarias, osteomielitis y o demencia vascular. Son algunas de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en la diabetes mellitus. Hola, mi nombre es Daniela Abigail Taboada Dame y a continuación les voy a explicar la exploración física ante un posible diagnóstico de diabetes mellitus. Lo primero que se tiene que hacer
es pesar al paciente, calcular su índice de masa corporal y su perímetro abdominal. Luego se realizará un análisis de la glucemia que va a permitir medir la cantidad o la concentración de glucosa presente en la sangre y tomar la presión arterial. También se realizan exámenes de pies y piernas, con una inspección en busca de zonas de presión, heridas, etc. También vamos a valorar los pulsos, el grado de la humedad y la sensibilidad. La sensibilidad se va a valorar usando el monofilamento. Aquí se van a examinar 10 puntos en cada pie: el pulpejo de las falanges distales del primer, tercer y quinto dedo, la cabeza de los metatarsianos de los mismos dedos, la parte lateral y medial central de la planta del pie, el talón y en la superficie dorsal del pie entre la base del primer y segundo dedo. Esta técnica de los 10 puntos nos va a permitir una exploración completa de la sensibilidad del pie, porque se valoran zonas inervadas por distintos nervios periféricos y dermatomas. Aquí le diremos al paciente que le vamos a realizar un examen y que vamos a requerir de su colaboración. Le vamos a enseñar el monofilamento y le vamos a decir que no duele. Aquí lo que se nos aconseja es hacer una prueba en el antebrazo o en la mano para que el paciente rectifique que en verdad no duele. También se va a colocar al paciente en decúbito supino, sin que tenga la opción de ver dónde le va a tocar el monofilamento, o más bien también se le puede pedir que cierre los ojos. Aquí el monofilamento se va a aplicar perpendicular a la piel en cada uno de los puntos que ya se mencionaron. También se va a realizar el índice tobillo-brazo si se sospecha de arteriopatía periférica. También se valora y cuestiona acerca de la boca y los ojos. También se puede realizar un examen de zonas de inyección y de punción en dedos, un examen de la piel en búsqueda de procesos infecciosos. Puede ser incluyendo en los casos los sitios de inyección de la insulina. Y también un examen neurológico, la exploración de la sensibilidad y los reflejos osteotendinosos. Diagnóstico de diabetes mellitus. Criterios para la prueba. Se puede realizar una combinación de cualquiera de las pruebas que se describen a continuación para confirmar el diagnóstico, y la misma prueba se puede usar también para la detección. Si se utilizan pruebas de sangre, la segunda se debe tomar en un tiempo después de la primera, aproximadamente 2 horas. Pruebas de hiperglucemia. Glucosa en sangre aleatoria, medida en cualquier momento independientemente de las comidas. Glucosa plasmática en ayunas. Esta glucosa en sangre es medida después de 8 horas de ayuno. Algunos de los beneficios es que es una prueba barata y con muy buena disponibilidad. No es recomendable usarla para pruebas en pacientes hospitalizados. El test de tolerancia a la glucosa oral. Medición de la glucosa plasmática en ayunas y 2 horas después de consumir 75 gramos de glucosa. La hemoglobina A1C es hemoglobina glicosilada que refleja los niveles promedio de glucosa en sangre de 8 a 12 semanas anteriores. Estudios de rutina. Se deben de realizar a todos los pacientes como parte del diagnóstico inicial y reevaluar al menos una vez al año. Esta prueba incluye la BPM, que es una prueba de laboratorio que incluye las concentraciones séricas de varios compuestos, incluidos el sodio, el potasio, el cloruro, bicarbonato, nitrógeno, creatinina y glucosa. Algunos estudios adicionales pueden ser el péptido C, que ayuda a diferenciar entre los diferentes tipos de diabetes, análisis de la orina, que puede estar presente si se alcanza el umbral renal de glucosa no específico para la diabetes mellitus, y la prueba de anticuerpos, que considera en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus si existe sospecha clínica de diabetes mellitus tipo 1. Ahora bien, para llegar a un diagnóstico diferencial, tenemos de ejemplo el glucagonoma, que es un raro tumor neuroendocrino del páncreas que secreta glucagón. En más del 50% de los casos, la metástasis está presente en el momento del diagnóstico. Los hallazgos clínicos incluyen alteración de la tolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, pérdida de peso, eritema necrolítico migratorio, diarrea crónica, trombosis venosa profunda y depresión. El somatostatinoma es un tumor neuroendocrino raro de origen de las células D que típicamente se localiza en el páncreas o el tracto gastrointestinal y secreta somatostatina. Suele manifestarse con dolor abdominal y pérdida de peso, además de la triada de diabetes, que incluye diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa,
cálculos biliares y diarrea. El tratamiento de la diabetes, en el caso de la insulina, la administración de esta se va a adaptar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1, aquí se va a requerir terapia intensiva de insulina con régimen de inyecciones múltiples o también llamada bomba de insulina. En el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos la primera línea no farmacológica, que está esta base de dieta y ejercicio. La dieta con una proporción de 50% de carbohidratos, 25% de proteínas y 25% de grasa. El tratamiento no farmacológico va a consistir en medicamentos antidiabéticos orales y terapia de insulina si es que falla el anterior. Existen diferentes tipos de insulina. Acción ultracorta, teniendo como ejemplo la insulina Lispro, con un inicio de acción de 0 a 15 minutos, un pico de acción de 1 a 2 horas y una duración de acción de 3 a 5 horas. Esta se va a utilizar en caso de emergencia, como es la citoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. De acción rápida tenemos como ejemplo la insulina regular con un inicio de acción de 30 a 60 minutos, un pico de acción de 2 a 4 horas y una duración de acción de 6 a 8 horas. Esta va a permitir amortiguar los aumentos glucémicos de la comida. De acción intermedia, la insulina NPH con un inicio de acción de 1 a 2 horas, de pico de acción de 6 a 12 horas y una duración de acción de 18 a 24 horas, se va a usar para cubrir el azúcar de la sangre entre la comida y satisfacer el requerimiento de insulina durante la noche. De acción prolongada tenemos como ejemplo glargina, inicio de acción de 4 a 6 horas, pico de acción no tiene y una duración de 24 horas. Y en las premezclas, como ejemplo la insulina NPL con un inicio de acción de 0 a 15 minutos y un pico de acción de 1 a 2 horas y de 6 a 12 horas con una duración de 18 a 22 horas. Estas son muy similares a la insulina NPH, que es la acción intermedia. No aporta ninguna ventaja sobre esta y de hecho su precio es superior. No existen reglas fijas para administrar la insulina. Sin embargo, las dosis diarias promedio suelen ser de 0.5 a 1.0 unidad internacional por kilo, que 100 unidades internacional de insulina equivale a 1 mililitro. Tenemos de ejemplo la insulina basal, que esta se va a agregar a un régimen de medicamentos antidiabéticos orales. Esta se va a administrar cuando hay niveles persistentes elevados de hemoglobina, a pesar de que el tratamiento con los antidiabéticos no insulínicos sean adecuados. El régimen de inicio va a ser una inyección al día. En la insulina de acción prolongada, por ejemplo la glargina o insulina NPH, debe de administrarse a la hora de comer y la dosis inicial es de 10 unidades al día o de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo al día. La insulina NPH se va a administrar 2 veces al día cuando el paciente no alcance el objetivo glucémico esperado antes de acostarse. Y cuando hay niveles por encima del objetivo, se debe de aumentar la dosis de 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar este objetivo. Y si ocurre hipoglucemia, se debe de reducir la dosis de insulina en un 10 a un 20%. Por otro lado, tenemos el suplemento de insulina prandial. Esta, siendo una insulina de acción rápida, se va a inyectar antes de las comidas principales del paciente. Y esta se va a administrar cuando la diabetes no se controla adecuadamente con la insulina basal en dosis iniciales, que es lo que vimos anteriormente. Esta se va a administrar en 4 unidades de insulina de acción corta antes de las comidas elegidas. Si hay niveles por encima del objetivo, se tiene que aumentar la dosis en 1 a 2 unidades 2 veces por semana hasta alcanzar el objetivo. Y en caso de ocurrir hipoglucemia, igual se debe de reducir la dosis de un 10 a un 20%. En el tratamiento de hipoglucemiantes orales es que estos estimulan a las células beta para producir insulina de los derivados de la sulfonilurea. En primera generación tenemos talbutamida, que es importante que se administre junto con alimentos, con dosis inicial de 1 a 2 gramos al día. De segunda generación tenemos glibenclamida, con dosis inicial de 5 miligramos cada 24 horas. En las biguamidas
que estas afectan la glucosa periférica e inhiben la glucogeogénesis y la glucogenólisis, así como disminuyen la absorción intestinal de glucosa. Tenemos como ejemplo la metformina con dosis de 600 miligramos por kilo al día. Y en las glitazonas tenemos como ejemplo la pioglitazona de 30 miligramos al día e inhibidores de la alfa-glucosidasa, que estas no permiten que se descubran los azúcares, evitando así que se forme la glucosa. Como ejemplo tenemos la carbosa de 300 miligramos al día. El pronóstico de la diabetes mellitus tipo 2 depende de los factores de riesgo, la evolución de la enfermedad, el grado de control metabólico y la ausencia o presencia de infecciones recurrentes, así como la hipertensión arterial y nefropatía. El embarazo es un factor de riesgo para la progresión de la retinopatía y un componente genético que favorece la presencia de complicaciones a largo plazo. Los individuos con proteinuria y diagnóstico de diabetes anterior a los 30 años de edad tienen una supervivencia de 3 a 12 años, pero en presencia de síndrome nefrótico, solo 30 al 50% sobrevive después de 2 a 4 años. Bueno, mi nombre es Leonardo Vargas Pineda y ahora les voy a exponer el caso clínico titulado Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Se presenta al servicio de urgencias del hospital una femenina de 13 años de edad por un cuadro clínico de 15 días de evolución, el cual está caracterizado por astenia, adinamia, disuria y cefalea, al cual se agregan polidipsia, hiporexia y pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos con leucorrea. En el interrogatorio, lo que resalta es que tiene un antecedente tanto por rama paterna como materna de diabetes mellitus tipo 2 y de obesidad. Rubiola a los 10 años junto con hepatitis A los 11 y menarca a los 12. En la exploración física, tenemos que la paciente femenina tiene un peso de 58 kilogramos, talla de 1.58 metros, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 22 por minuto, tensión arterial de 90 sobre 60 miligramos de mercurio, temperatura de 37 grados centígrados y en cuellos y axilas se visualiza hiperpigmentación, que es acantosis nigricans. A su ingreso se mostraba deshidratación leve, hiperglucemia de 326 miligramos sobre decilitro, glucosuria, cetonuria y piuria. Esta cetonuria, esta presencia de cuerpos cetónicos, pues nos llevan a sospechar de que hay presencia de estos en sangre. Se realiza una gasometría arterial mostrando datos de acidosis metabólica, probablemente por la presencia de cuerpos cetónicos, una cetoacidosis, por lo que se inicia manejo con insulina simple e infusión continua con bomba de infusión, y también se realiza por la detección de deshidratación, una hidratación vía parenteral. Se corrige el equilibrio ácido-base, sin embargo continúa con hiperglicemia por más de 8 días, por lo que se incrementó gradualmente la dosis de insulina intermedia a una dosis total de 1 unidad por kilogramo por día y manejo dietético hasta su estabilización. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Pues bueno, se considera una probable diabetes mellitus tipo 2, por lo que se determina lo que es la concentración de insulina que se reportó elevada, ¿sí? Con unos valores de 110 microunidades internacionales por mililitro, cuando el valor normal es de 16 a 27. LDL, sí, lipoproteína de baja densidad elevadas también de 121 miligramos sobre decilitro, colesterol normal, y el dato de mayor relevancia es la hemoglobina glicosilada de 12.4, cuando lo normal, miligramos sobre decilitro, cuando lo normal es de 4.5 a 6.1. Recordemos que esta hemoglobina glicosilada nos da un panorama de 3 meses anteriores, y es así que se diagnostica diabetes mellitus tipo 2. Todo esto unado, claro, a la clínica que presenta el paciente. Presenta polidipsia, poliuria, pérdida de peso ponderante, hablábamos de 10 kilogramos. Entonces, toda esta clínica apoya justamente el diagnóstico. En el tratamiento tenemos que durante 3 semanas se trató con un esquema de insulina mixto, insulina simple más insulina intermedia.
y dieta hipocalórica, disminuyendo progresivamente los requerimientos de insulina hasta llegar a suspenderlos completamente. Hasta entonces se le realizó una curva de tolerancia a la glucosa, pues antes se consideró riesgoso, dado el estado de descompensación del paciente, y esta fue normal, de 60 a 110 miligramos sobre decilitro. Por último, se le inició tratamiento con biguanidas, en específico metformina, de 500 miligramos al día, y ejercicio, logrando así un descenso en la glicemia y de la monoglobina glicosilada ya a valores de 4 miligramos sobre decilitro.